Hay sonidos que no pertenecen al mundo físico. Una campanilla que resuena en una iglesia vacía puede ser, sin que lo sepas, el eco de una intervención celestial. No todos los que escuchan comprenden, pero si alguna vez te has preguntado si tus acciones en la tierra pueden tocar el más allá, quédate, porque lo que voy a contarte podría hacer que veas cada misa como un acto de guerra, de amor y de redención. Y todo esto tiene que ver con un alma, con una, tal vez la de alguien que tú aún recuerdas. Imagina por un instante que existe un velo, invisible, delgado, casi imperceptible. Separa dos mundos, el nuestro y aquel donde las almas esperan algo más que tiempo. Porque el tiempo, para ellas, ya no existe. Lo único que pueden recibir es auxilio. Y ese auxilio puede venir de ti. ¿Y si te dijera que cada misa que se celebra no es solo un rito? Que no se trata de una simple repetición de palabras antiguas, ni de un recuerdo simbólico del sacrificio de Cristo. Que en realidad, cada vez que se consagra el pan y el vino, un fragmento del cielo se abre. Un acceso, una grieta por la que la luz de lo eterno se derrama sobre los que ya partieron. Sí, los que amaste, los que ya no están. ¿Dónde están ahora? La mayoría de nosotros no quiere pensar demasiado en eso. Preferimos creer que nuestros seres queridos descansan, que están en paz. Y en muchos casos es cierto. Pero también hay otras realidades, algunas más complejas, más olvidadas, realidades como el purgatorio. No, no es una condena, no es el infierno, es un lugar de esperanza envuelto en dolor. Un espacio donde el alma salvada, pero aún imperfecta, es purificada por el fuego del amor de Dios. No como castigo, sino como preparación, como el oro que se funde para brillar. Allí las almas arden, no de sufrimiento solamente, sino de anhelo, porque han visto una chispa de la gloria y no pueden alcanzarla todavía. ¿Quién les tiende la mano? Tú puedes. Y aquí es donde entra la misa, porque no hay acto más poderoso sobre la tierra que una misa ofrecida por un alma. Ninguna oración, por ferviente que sea, ningún rosario rezado entre lágrimas, ningún ayuno riguroso puede igualar la eficacia de una misa. Y esto no es una idea poética. Es un hecho sostenido por siglos de tradición, por testimonios de santos, por revelaciones místicas. Cada vez que el sacerdote eleva el cáliz, cada vez que pronuncia las palabras sagradas de consagración, ocurre algo que escapa a nuestros sentidos. El Calvario se hace presente. Cristo muere y resucita en ese momento otra vez, pero no simbólicamente, realmente, místicamente, sacramentalmente. Y esa muerte tiene fuerza para liberar. Cuando esa misa es ofrecida por un alma, su nombre es pronunciado en el altar, aunque tú no lo escuches. Su realidad es llevada ante Dios. Y en ese instante algo cambia en el mundo espiritual. Algo se mueve. Una sombra se desvanece. Un lazo se rompe. Una deuda se paga. Y esa alma, que quizás llevaba años esperando, avanza. ¿Has pensado que esa alma puede ser la de tu padre? ¿De tu madre? ¿De ese amigo que partió demasiado pronto? ¿Qué pasaría si supieras que está esperando precisamente eso? Una sola misa. Una. Para poder dejar atrás el peso que aún le impide volar. Esto lo sabían nuestros ancestros. No necesitaban que alguien se los explicara con teología. Lo sentían en lo profundo del alma. Por eso ofrecían misas constantemente. Por eso los altares estaban llenos de nombres. Porque comprendían que en cada misa ofrecida, algo eterno podía resolverse. Y aquí entra una figura que muy pocos recuerdan hoy, el Papa León XIV. No es muy citado,
pero sus escritos y decisiones marcaron un momento clave. Él no solo defendía la doctrina del purgatorio con pasión, sino que insistía en la práctica concreta de ofrecer misas por los difuntos. Para él, era más urgente que cualquier acto administrativo de su pontificado. Decía que una misa ofrecida con fe era como arrojar un cubo de agua fresca en un incendio que consume lentamente el alma. León XIV afirmaba que cuando los vivos olvidan a sus muertos, las almas sufren más por el abandono que por el fuego, que el olvido pesa, que la indiferencia duele más que el castigo, y que la misa es memoria viva, es la caricia del cielo a quienes aún no lo alcanzan. Imagínate entonces la escena. En una pequeña iglesia, una anciana se arrodilla en silencio. El sacerdote apenas la nota, pero ella ha venido por alguien. Quizás su esposo, quizás su hijo. La misa comienza. En el altar, el misterio se despliega. Y en otro lugar, invisible a todos, un alma siente un alivio que no comprendía, una paz que no esperaba, porque alguien en la tierra aún lo recuerda y ofreció una misa por él. Esta escena se repite cada día en todo el mundo, y sin embargo, muy pocos comprenden lo que realmente está ocurriendo. El altar no es solo un sitio de reunión, es un campo de batalla espiritual, es una torre desde donde se lanzan misiles de gracia al más allá. Y cuando tú decides poner el nombre de alguien allí, no solo lo recuerdas, lo ayudas, lo tocas, lo liberas. Santa Gertrudis contaba que durante una visión vio almas salir del purgatorio como aves que escapaban de una jaula al sonar la campanilla de la consagración. San Alfonso María de Ligorio afirmaba que una misa alivia más que 1000 oraciones privadas. ¿Por qué? Porque la misa es el mismo sacrificio de Cristo, porque en ella Dios se ofrece por amor, y ese amor no tiene límites. Tal vez no puedas ver lo que sucede, tal vez te parezca que nada cambia, pero en el plano invisible todo tiembla, todo vibra, todo se transforma, porque lo eterno ha tocado lo temporal. Y ahora, la pregunta no es si es real, la pregunta es, ¿lo harás? ¿Te atreverás a ofrecer una misa por esa alma? ¿A romper el silencio? ¿A encender una luz en el túnel por el que caminan miles de almas olvidadas? No necesitas entenderlo todo, solo creer, solo dar el paso. Y entonces, algún día, cuando tú también cruces ese umbral, quizás alguien desde el otro lado esté allí para recibirte y te diga, gracias, porque cuando nadie más lo hacía, tú ofreciste una misa por mí. Hay cosas que no se ven, pero se sienten, como cuando entras en una iglesia vacía y el silencio te envuelve como si algo más estuviera allí. Algo antiguo, algo sagrado, y lo está. Pero no es solo la historia de piedra y madera. Es la presencia de los que ya no están. Sí, hay lugares donde los muertos siguen esperando. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observaba en medio de la misa? No con miedo, sino con ternura. Como si una presencia te agradeciera en silencio, desde algún rincón invisible del templo. Quizás no era tu imaginación. Quizás era un alma. Las almas del purgatorio no pueden hablar, no con palabras humanas, pero hay quienes aseguran haberlas oído en sueños, en oraciones, en revelaciones, no como fantasmas, sino como súplicas, gritos silenciosos que claman por una sola cosa, que no las olviden. Una de esas personas fue Santa Faustina Kowalska. En su diario dejó escrito cómo, una noche, un alma se le apareció pidiendo una misa, no oraciones, no limosnas, una misa, y al día siguiente, al ofrecerla, sintió una paz sobrenatural inundar su celda. ¿Casualidad?
o quizá confirmación de algo que va más allá de lo que creemos. Y aún hay más. En 1870, en la ciudad de Roma, un sacerdote contó que, mientras celebraba misa, sintió un estremecimiento repentino justo en el momento de la consagración. Más tarde, en oración, entendió que un alma había sido liberada en ese instante. Al día siguiente, una anciana le confesó que había ofrecido esa misa por su hijo fallecido. ¿Coincidencia? ¿O milagro escondido? La tradición de la Iglesia no necesita marketing. Su fuerza está en la verdad, en siglos de testigos que han hablado con una sola voz. La misa es el acto más poderoso que un ser humano puede ofrecer, no solo para su salvación, sino también para los que se han ido. ¿Sabías que cada vez que se ofrece una misa, no solo se abre el cielo, también se sacude el infierno? Santo Tomás de Aquino lo explicó así: la misa no solo aplaca la justicia divina, también disuelve las trampas del demonio, porque el diablo odia una misa, la detesta, no puede soportar verla celebrada, porque sabe que con cada misa pierde un alma, pierde territorio, y por eso, cuando tú te sientas en una banca, quizás medio distraído, quizás sin saber bien qué haces allí, estás, sin saberlo, participando en una guerra. Estás tomando posición en un campo de batalla invisible. Cada misa es una bomba de luz en el territorio oscuro, y tú puedes lanzarla. Cuando ofreces esa misa por alguien, no solo haces memoria, estás intercediendo como un guerrero, estás abriendo una puerta, estás diciendo: no estás solo, todavía te amo, todavía lucho por ti. El purgatorio, según describen los santos, no es un lugar de torturas físicas como las que imaginamos. Es un lugar de deseo intenso, un deseo que quema, porque el alma ya vio a Dios, ya sintió su gloria, pero no puede alcanzarlo todavía. Y eso duele, más que cualquier otra cosa. Duele como amar y no poder abrazar. Y ahí es donde entras tú, con una misa. Una misa celebrada aquí abajo, en una iglesia quizá pequeña, quizá antigua, pero donde lo eterno se hace presente. Y entonces, una chispa de cielo atraviesa dimensiones. Una onda de gracia se propaga desde el altar hasta lo más profundo del purgatorio. A veces no hace falta imaginarlo. A veces sucede. Un sacerdote contaba que en su parroquia, cada vez que celebraba misa por las almas del purgatorio, escuchaba un golpe seco al terminar la consagración. Nunca fallaba, nunca había viento, nunca era explicable, pero siempre estaba, como si del otro lado alguien tocara la puerta. ¿Y si tú pudieras abrirla? ¿Qué te lo impide? ¿La duda? ¿La rutina? ¿El olvido? Lo que te proponemos no es que entiendas todo, es que actúes, que vayas a una iglesia, que hables con un sacerdote, que ofrezcas una misa por esa persona que partió, quizás hace años, quizás ya nadie la recuerda, pero tú sí, y eso basta. Esa acción, ese pequeño gesto, puede convertirse en el acto más trascendental de tu vida, porque no solo ayudas a un alma, te unes a algo mucho más grande, te unes al cuerpo místico de Cristo, te unes a la comunión de los santos, te conviertes en canal de misericordia, y eso no tiene precio. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte pueden romper el lazo que une a dos almas cuando una de ellas ofrece una misa por la otra. Y si aún no estás convencido, piensa en esto. ¿Qué pasará el día que tú mueras? ¿Quién ofrecerá una misa por ti? ¿Quién recordará tu nombre en el altar? Si hoy tú haces eso por otro, mañana alguien podría hacerlo por ti. Porque en el reino de Dios, todo vuelve multiplicado, todo amor ofrecido
Toda oración, toda misa, regresa, como luz, como paz, como redención. Había algo en ella que no necesitaba explicación, ni visiones, ni señales del cielo, solo esa certeza humilde que tienen los que creen de verdad. Cada mañana, al cruzar la puerta de la pequeña iglesia de su barrio, llevaba consigo un nombre, un recuerdo, una esperanza. No buscaba respuestas, solo ofrecía. Su fe era simple, pero inmensa, como un río silencioso que no se detiene. Nunca pidió milagros, solo confiaba en que el amor verdadero no se interrumpe con la muerte, sino que se transforma, se eleva y a veces llega más lejos de lo que imaginamos. Hasta que una noche sucedió algo. No fue un sueño cualquiera. Ella se vio en un jardín amplio, cubierto de una luz suave, como la del primer día del mundo. No había ruido, solo un silencio tan profundo que se podía sentir en el pecho. El aire olía a vida, y al fondo, entre árboles brillantes, apareció él, más joven, más pleno, con esa mirada que ella no veía desde hacía décadas. No habló, no hizo falta, solo la miró, le sonrió con ternura y extendió su mano en señal de gratitud. Luego se giró hacia una abertura de luz al final del jardín, una puerta, y la cruzó. Al instante, todo se desvaneció. Ella abrió los ojos en la oscuridad de su cuarto. No temblaba, no lloraba. Solo se arrodilló lentamente y dijo en voz muy baja: «Gracias, Dios mío, ahora lo entiendo». A partir de ese día, algo cambió. Ya no iba a misa solo por él, iba por todos, por los olvidados, por los que no tenían quien pronunciara su nombre en el altar, por aquellas almas silenciosas que esperaban, ocultas entre las brumas del purgatorio, porque había visto, había comprendido. Una sola misa, ofrecida con fe, puede abrir puertas que la muerte no puede cerrar. Y aunque su historia no apareció jamás en los periódicos, ni fue contada en grandes púlpitos, en el cielo cada misa que ella ofreció fue recibida como un acto de amor eterno. Un eco que viaja más allá del tiempo. Muchos no lo saben, pero durante la misa hay un instante que parece mínimo, casi insignificante. Y sin embargo, en el mundo espiritual, es un temblor que sacude dimensiones. Es ese sonido breve, delicado. La campanilla que suena cuando el sacerdote eleva el cáliz. ¿La has escuchado? Es apenas un ding, pero no es un simple recordatorio litúrgico. Es un anuncio, es una trompeta de misericordia. Es la señal de que lo eterno ha descendido al altar. En ese segundo, lo invisible se hace tangible. Dios está allí, real, presente, entregado. Y si esa misa ha sido ofrecida por un alma, esa presencia viva tiene el poder de tocarla, de arrancarla del fuego purificador, de guiarla, por fin, al abrazo sin fin del Creador. Pero entonces surge la pregunta: ¿quién lo hará? ¿Quién recordará a los que ya nadie nombra? ¿Quién intercederá por las almas que esperan, que claman en silencio, que no pueden hablar ni avanzar por sí mismas? La respuesta es sencilla. Tú, solo tú puedes hacerlo, porque ellas ya no pueden. Las almas del purgatorio no pueden rezar por sí mismas, no pueden acelerar su purificación, solo esperan. Esperan que alguien aquí, entre nosotros, entre en esa batalla silenciosa por ellas. Y esa es nuestra misión. Una responsabilidad que pesa, pero también un privilegio que eleva. No es cualquier cosa, no es un favor simbólico. Cada vez que asistes a misa y mencionas un nombre, puede que estés liberando un alma
que ha esperado años, décadas, siglos, por ese único acto. San Leonardo de Porto Mauricio decía que una sola misa ofrecida en vida tiene más valor que muchas celebradas después de la muerte. Y San Juan Bosco, que vio el purgatorio en visiones, afirmaba que una misa devota libera más almas que 1000 oraciones dispersas. Y tú puedes ser ese instrumento. Cuando suene la campana, no la escuches como un rito más. No la dejes pasar como algo mecánico. En ese instante, piensa que quizás, justo entonces, una sombra se ha disipado, que alguien a quien amaste, o alguien olvidado, ha sido tocado por la luz. No hay forma de comprobarlo con los ojos, pero hay algo dentro de ti que lo sabrá. Una paz inesperada, un calor silencioso en el pecho, una lágrima que brota sin tristeza, porque a veces el alma sabe cuando otra ha sido liberada. No siempre sabrás a quién ayudas, tal vez nunca lo sepas. Puede ser un alma de hace 100 años, un desconocido que murió en soledad, una madre que nunca tuvo hijos que rezaran por ella, un sacerdote olvidado por su rebaño, un niño que no alcanzó a recibir los sacramentos. No importa. En el mundo de la gracia, el tiempo no tiene fronteras. El amor tampoco. Una misa ofrecida con fe viaja más lejos que cualquier oración. Cruza distancias que ni la mente ni la ciencia comprenden. ¿Y sabes qué es lo más sobrecogedor? Que al hacerlo, tú también cambias, porque cada misa ofrecida con el corazón no solo transforma el destino de un alma, también transforma al que la ofrece. Hay personas que lo han experimentado, como Tomás, un hombre serio, de pocas palabras, que había dejado la fe hace años. Su madre murió y en el funeral alguien le dijo suavemente: «Manda a decir misas por ella, le hará bien». No entendió muy bien, lo hizo por respeto. Pagó por 3 misas. Luego olvidó el asunto. Pero en la tercera misa, algo extraño ocurrió. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras de consagración, algo dentro de él se quebró, como si una piedra en su pecho se abriera de repente. Sin saber por qué, empezó a llorar. No un llanto de tristeza, era otra cosa, era un dolor antiguo que se soltaba, una ternura que no conocía. Era como si su madre, desde donde estuviera, lo abrazara por dentro. Esa misa no solo liberó un alma, lo liberó a él. Desde ese día, volvió, lentamente, sin fanatismos, solo con una certeza nueva, que la fe no es solo doctrina, es puente, que hay cosas que no se explican, pero que se sienten tan reales como el aire que respiramos. Esto no es una excepción, es un patrón. El alma que ofrece también es tocada, como si la luz que baja del cielo, al tocar al alma que espera, rebotara un instante y bañara también al corazón que intercede. Y entonces lo entiendes. Esto no es caridad, es comunión, es amor activo, es una red viva que une a los vivos con los muertos, a los santos con los pecadores, a los que esperan con los que rezan. Una red invisible que llamamos cuerpo místico. No es una metáfora, es una realidad espiritual. Y tú formas parte de ella. Es imposible imaginar cuántas almas esperan, cuántas llevan siglos en el silencio del purgatorio, sostenidas solo por la misericordia de Dios y la oración de un desconocido. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, dejó escrito que por cada misa celebrada por un alma, ésta recibe un alivio mayor que el que podríamos entender jamás. Él mismo narró el caso de un monje que se le apareció después de muerto, pidiendo misas para ser liberado.
y cuando finalmente fue liberado, la alegría en su rostro era tan luminosa que el mismo Gregorio lloró. Esto no es leyenda, es fe viva, tradición sostenida durante siglos por santos, místicos y la misma Iglesia. Y a pesar de todo, lo hemos olvidado. Nos preocupamos por causas temporales, por noticias que duran un día, por metas que se borran al final del año. Pero hay almas reales, conscientes, sensibles, que esperan nuestra atención y que solo nosotros, los vivos, podemos ayudar. No es que Dios no pueda hacerlo solo, es que quiso contar contigo. Dios quiso que el amor se hiciera colaboración, que la redención se tejiera entre todos. Por eso dejó este regalo, la misa, un acto que une el cielo y la tierra en un solo punto, una grieta de eternidad abierta en medio del tiempo, un calvario presente, aquí y ahora, en cada altar del mundo. Y cuando se la ofreces por un alma, ese acto no es repetición, es rescate, es redención, es acto de amor eterno. Pero hay algo más. A veces, esa alma por la que rezaste te lo hará saber. No como una aparición fantasmal, no como una película de Hollywood, sino como algo más íntimo, más real. Un sueño claro, una paz profunda, una sensación de presencia, una coincidencia que no puede ser casual. Una mujer en Colombia ofrecía misas por su hijo, fallecido trágicamente en un accidente. Cada semana, sin falta, asistía a misa y pedía por él. Un día, mientras ordenaba sus cosas, encontró una nota que él había escrito de niño que decía: «Mamá, si algún día me voy al cielo primero, te esperaré para abrazarte». Nunca la había visto antes. Estaba fechada 15 años atrás. Lloró, sí, pero no de dolor. Supo, sin duda, que él ya estaba en paz. La misa tiene ese poder. Mueve lo que está quieto, sana lo que está roto, una lo que parecía perdido. Y eso, amigo mío, está a tu alcance. Hoy, ahora. No necesitas saber teología, no necesitas comprender cada rito, solo necesitas tener fe y amor. El amor que dice: «No te he olvidado, sigo aquí, voy a ayudarte».